y la fecha de hoy. Bueno, objetivo de la clase es reforzar ideas más importantes sobre adaptación y mitigación del cambio climático. ¿Ya? Bueno, y aquí hice un resumen por clase, pero está todo relacionado, no hay nada que no tenga que ver ninguna clase, o sea, todas las clases están conectadas, todas tienen relación, ¿ya? Bueno, nosotros habíamos mencionado, ¿no es cierto?, que Chile era un país de gran vulnerabilidad a estos eventos climáticos, y eso fue ya declarado en el año 2015, ¿ya? Ahora, a pesar de eso, de que haya sido declarado, ¿no es cierto?, como un país vulnerable, que estemos en ese ranking, que ya lo hemos dicho hartas veces, en ese ranking, ¿no es cierto?, de vulnerabilidad, ¿ya? Incluso así, ¿no es cierto?, igualmente, ¿no es cierto?, hay actividades, como el caso, decíamos, de la agricultura, que están bastante deterioradas y que en el fondo igual siguen apareciendo deterioro, ya sea como contaminación del aire, contaminación del agua, el que usemos bolsas, porque igual todo eso está. Puede que haya disminuido un poco, pero vuelve otra vez a aparecer y como que nos olvidamos un poquitito. Ahora, como habíamos mencionado, ¿no es cierto?, Chile ha tomado parte de diversos acuerdos internacionales. ¿Cuál es la razón de que Chile tome acuerdos internacionales, o sea, parte de esos acuerdos? ¿Qué creen ustedes? A ver. ¿Por qué será? Como chilenos, ¿qué pueden decir? ¿Está bien, está mal que Chile sea parte de esos acuerdos? A ver. ¿No? ¿Pero de qué acuerdo? No, caché que se me quedó pegado. Se quedó pegado. Que Chile toma parte de diversos acuerdos internacionales, es parte de ellos. Lo que habíamos, como hablamos la otra vez, de la Convención Marco, del Acuerdo de Kioto, del Acuerdo de París, que está en la COP25, en la COP26, después, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, es parte de una serie de acuerdos internacionales sobre el cambio climático. La pregunta es, ¿cuál es la razón? ¿Por qué Chile, por ejemplo, será parte de esos acuerdos? ¿Por qué será? Porque es vulnerable al cambio climático, entonces es como un incentivo a hacerle frente a esos cambios, a disminuir. Exactamente, súper bien dicho, la Alanis, ¿no es cierto? Nosotros somos país vulnerable, por lo tanto, igual tenemos que ir tomando medidas, ir implantando medidas, ¿no es cierto? Y si es algo, ¿no es cierto? Esto es como lo vimos en otras clases, ¿no es cierto? Es un cambio, hablamos ahí del cambio global, no es algo que afecte solamente a una u otra nación, está afectando a nivel de todo el planeta. Por lo tanto, no podemos ignorar eso, no podemos ignorar nuestra vulnerabilidad frente, ¿no es cierto?, al cambio climático. Por lo tanto, nos hacemos partícipes, ¿no es cierto?, y tomamos y participamos, nos hacemos partícipes y, ¿no es cierto?, tomamos algunas medidas. Ya, ahora estamos en Chile, igual nos falta todavía bastante, pero ya el hecho de que participemos, ¿no es cierto?, de estos acuerdos ya es un avance y de a poco tendremos que ir mejorando, ¿no es cierto? Bueno, y aquí bueno, esas serían las razones. Acuerdos suscritos, ¿ya? Esta es la Convención Marcos de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Eso es lo que significa este CMNUCC, que ya lo habíamos visto, ¿ya? Ahora, en esta Convención Marco en la actualidad participan 195 países, ¿ya? Estos países son parte de esta Convención Marco, ¿no es cierto?, lo que se le llaman partes de la Convención. O sea, decíamos que cuando hablan de las partes, están hablando de aquellos países que, ¿no es cierto?, participan en esta convención, ¿ya? Ahora, veamos estos convenios específicamente. Aquí hice como un resumen de todo lo que habíamos mencionado,
que es bien práctico, ¿no es cierto?, estos convenios suscritos por Chile, ¿ya? El año y más o menos el propósito o objetivo que tienen estos convenios. Bueno, la ratificación de Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se hace en el año 1994, el Estado de Chile, ¿no es cierto?, ratifica el ser parte de esto. ¿Y cuál es el objetivo? Como dice ahí, estabilizar las concentraciones de los gases de efecto invernadero a una magnitud que impida interferencia de la actividad humana en el sistema climático. ¿Ya? Entonces, ahí está el objetivo. Se hace parte de este acuerdo para estabilizar las concentraciones de alguna manera, en el fondo, que no vayan aumentando, ¿no es cierto? Porque las proyecciones que nosotros veíamos indican que la concentración de gases de efecto invernadero va en aumento, porque las actividades humanas, ¿no es cierto?, no disminuyen, al contrario, por el hecho de que aumenta la población, las actividades humanas van aumentando y eso hay una serie de implicancias, ¿no es cierto? Volvemos a la emisión de gases de efecto invernadero, el transporte, la industria, etc. Después aparece esto que llaman el protocolo de Kioto, que en el fondo este protocolo es lo que pone en práctica lo establecido en la Convención Marco, ¿ya? Bueno, y este entra en vigor en febrero del 2005 y es ratificado por 184 partes, o sea, 184 países, incluido Chile, ¿ya? Y bueno, ¿qué es lo que hace? Compromete a los países industrializados a estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿ya? Bueno, y en el 2015, ¿no es cierto?, se aprecian logros en relación a este protocolo de Kioto, ¿no es cierto?, ¿ya? Que va más allá de lo que se estableció en este protocolo, ¿ya? O en realidad en la Convención Marco. Después estaría el otro convenio, que es el Acuerdo de París, ¿ya?, con estos que llaman las contribuciones nacionales tentativas, que se abrevia así, digamos, en English, NDC, ¿ya? Ahora, este es adoptado en diciembre del 2015 y que por primera vez involucra a todas las partes en una causa común, ¿ya? Y en el 11 de abril del 2017 entró en vigor este Acuerdo de París acá en Chile, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el objetivo, el propósito de este Acuerdo de París, ¿no es cierto? Mantener el aumento de la temperatura en este siglo muy por debajo de los 2 grados Celsius, que hablábamos nosotros la otra vez, ¿no es cierto? 2 grados Celsius o 2 grados centígrados sobre los periodos preindustriales, incluso más por debajo del 1,5, ¿no es cierto?, sobre los periodos preindustriales, ¿ya? O sea, la idea es que aumenten, ya lo hemos dicho en varias oportunidades, ¿no es cierto?, el que nosotros digamos que aumentó 1 grado, medio grado, las temperaturas promedios es una gran cantidad, tiene un gran efecto, ¿no es cierto?, en todos los sistemas vivientes, por ejemplo, que existen en el planeta, ¿ya? Y luego están estas llamadas las conferencias de las partes, que son las famosas COP, ¿ya?, que son la cumbre anual que realiza la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, ¿ya? Entonces, esta es la COP, comenzaron en 1994 y su edición 25 fue organizada, ¿no es cierto?, por España, en Madrid, entre el 2 y 13 de diciembre, una buena cantidad de tiempo, ¿no es cierto?, pero que está bajo la presidencia de Chile, o lo que dijimos en su minuto, ¿no es cierto?, que se supone que se iba a hacer acá en Chile, pero por el estallido social, les recuerdo que mencionamos, ¿no es cierto?, que no se había hecho, sino que se realizó en España, ¿ya? Bueno, estas COP, ¿no es cierto?, estas conferencias de las partes, y las partes, ¿quiénes son? Los países que participan de estas convenciones, de estos acuerdos, ¿ya? Las COP son sesiones en las que se reúnen los países que han ratificado las convenciones de las Naciones Unidas. Esto, la Convención Marco, que es la CMNUCC, ¿ya? Entonces, es importante, yo creo, tener una idea de que nosotros como país participamos, ¿no es cierto?, como habíamos dicho,
de estos acuerdos y que de alguna manera igual estamos haciendo algo, ¿no es cierto? Se están tomando algunas medidas, tenemos algunos propósitos frente, ¿no es cierto?, al cambio climático, a los gases de efecto invernadero, por ejemplo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, la verdad es que aquellos que no solamente utilizan el celular, ¿no es cierto?, o el computador, ¿no es cierto?, para chatear, se habrán dado cuenta, ¿no es cierto?, que igual hay noticias, hay bastantes noticias que nos hablan muchas veces de estos acuerdos. Entonces, ustedes que ya están cuarto medio, terminando esta etapa, ya nos falta mucho para que dejen de ser adolescentes, ¿no es cierto?, y asuman algunas cosas como adultos. ¿Ya? Esto es importante, lo hemos dicho, esto del cambio climático es real, y es real que nosotros somos responsables de ello. ¿Ya? Bueno, y aquí como hemos visto, ¿no es cierto?, los efectos del cambio climático en Chile. ¿Ya? Nosotros sabemos que somos un país vulnerable y se han hecho estudios, ¿no es cierto? Ahora, y estos estudios han llevado a que se hagan proyecciones a futuro de lo que podría ocurrir en Chile. A ver, ¿cuáles serán estas proyecciones? ¿Qué han escuchado ustedes? ¿Qué, digamos, han captado aquí de las clases que hemos mencionado que pueden ser esas proyecciones en relación a los efectos del cambio climático en nuestro país a futuro? A ver, ¿qué me pueden decir? Recuerden que yo, si bien soy la profesora, pero también ustedes pueden participar. Y de esa manera, ¿no es cierto?, recordar algunas cositas que hemos ido diciendo. ¿Ya? ¿Cuáles serían, pueden ser estas proyecciones a futuro acá en Chile? Creo que uno era bajar, o sea, si bien decía que Chile no es uno de los principales países en emitir gases de efecto invernadero, como también bajar la producción, había uno que era así, creo. Ya, pero en el fondo aquí, proyecciones a futuro de lo que pasaría con Chile. No, la verdad es que no estamos preguntando aquí en las medidas en lo que Chile se involucraría, sino que qué puede pasar en Chile a futuro, ¿no es cierto?, con estos efectos del cambio climático. A ver, ¿qué podrá hacer? Se podría multiplicar el doble. ¿Qué cosa? ¿Qué se puede multiplicar el doble? Cosas más concretas. Por ejemplo, el efecto del niño, por ejemplo, con inundaciones. Pueden Ya, haber sequías también. sequías, exacto. Ya, ¿y cuáles son las zonas que más afectadas se ven? A Las ver, zonas que son ¿qué como regiones de cerca. nuestro país se pueden ver más afectadas? Bueno, en algún minuto lo hemos dicho también y por ahí aparecen unos mapas. ¿El norte? No, la zona centro-sur, sobre todo la zona centro, ¿no es cierto?, que tiene un tipo de clima mediterráneo, ¿ya? Se puede ver afectada porque hay una tendencia que, bueno, en todo Chile, pero aquí más concentrado, ¿no es cierto?, una tendencia al aumento de las temperaturas. Bueno, aumento de temperaturas, por ejemplo, regionales, como decían delante los compañeros. Las inundaciones, por ejemplo, ¿ya? Bueno, entonces, a eso se refiere los estudios, las investigaciones que se hacen, ¿no es cierto?, llevan a que se realicen proyecciones, entonces se vea, bueno, si esto sigue de esta manera, puede que ocurra esto, o la tendencia es que vaya a pasar esto, o sea, sigamos con inundaciones, sigamos con sequía, ¿no es cierto?, aumente la temperatura, y eso implica, ¿no es cierto?, que hay cambios a nivel de los ecosistemas, y cambios grandes, que haya pérdida de biodiversidad, etc. Bueno, bueno, se supone, ¿no es cierto?, que Chile, como decía, no es de los mayores emisores, pero de gases de efecto invernadero, sí contribuimos, sí, de todas maneras, con el calentamiento global,
no tanto como otros países, ¿no es cierto?, que están mucho más industrializados, ¿ya? Pero también, ¿no es cierto?, tenemos metas de mitigación. Nosotros hemos estado hablando a lo que se refiere a la mitigación, ¿ya? Y ahí aparece, ¿no es cierto?, esto de la contribución nacional tentativa, ¿no es cierto? Nosotros nos habríamos suscrito con ciertas medidas para contribuir a esta mitigación del cambio climático en nuestro país, ¿ya? Bueno, y la verdad es que, como lo habíamos visto, ¿no es cierto?, aquí es importante que se establezca una relación entre no solamente haya medidas de mitigación, sino que también lo que llamamos adaptación al cambio climático, ¿ya? Pero, a su vez, ¿no es cierto?, que estas medidas de mitigación y adaptación, como dice, se ajusten, ¿no es cierto?, a las condiciones que nosotros tenemos en nuestro país. Porque nosotros, la verdad, tenemos recursos, ¿ya? Y tenemos ciertas características, por lo tanto, todas estas medidas de mitigación y adaptación, en el fondo, tienen que ajustarse a nuestra realidad. Ese, en resumidas cuentas, es. Ya sea a nivel nacional, a nivel de regiones, locales, donde sea que se implementen, ¿no es cierto? ¿Ya? Estas medidas tienen que ajustarse a la realidad de nuestro país, de donde nosotros vivimos. ¿Ya? Debe considerar los recursos con los que contamos, ¿ya? Porque nosotros no podemos tal vez aplicar las mismas medidas, ¿no es cierto?, que se aplican, me pongo un ejemplo, en China o en Estados Unidos. Por los recursos, contamos con recursos distintos, tenemos recursos más limitados, ¿ya? A eso se refiere, ¿ya? Lo que estaba mencionando ahí. Bueno, y aquí, ¿dónde está parado Chile? Aquí la segunda parte, ¿ya? Bueno, y aquí, ¿no es cierto?, nos recordamos de lo que era la mitigación, que corresponde a esas acciones, medidas o actividades que buscan reducir las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. O, yo diría, no solo o, sino que potenciar los sumideros, ¿ya? Bueno, como ya lo hemos visto en tantas oportunidades, estos gases de efecto invernadero que se emiten, ¿no es cierto?, debido a la actividad humana, son los responsables, ¿no es cierto?, principales del cambio climático, ¿ya? Ahora, y aquí aparece el concepto de la huella de carbono, ¿no es cierto? Al conocer esta huella de carbono, en el fondo, saber cuánto emitimos, ¿no es cierto?, nosotros podemos tomar más conciencia y podemos llegar a esas medidas que necesitamos, en el fondo, aplicar para, ¿no es cierto?, disminuir esta emisión y, por lo tanto, disminuir la huella de carbono. ¿Pero qué es esta famosa huella de carbono? ¿Ya? Como dice ahí, o huella de carbono, inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, es un indicador ambiental, ¿ya? Entonces, en el fondo, esta huella de carbono lo que busca es cuantificar las emisiones de los gases de efecto invernadero, que son consecuencias, ¿no es cierto?, directas o indirectas, ¿no es cierto?, de las personas, o de los eventos, o las organizaciones, o productos que se puedan generar. Ya. ¿Quién podría dar ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que dice en ese párrafo? ¿Ya? De esto de que somos responsables de generar esta huella. ¿Qué actividades nos llevan, por ejemplo, a generar esta huella de carbono? A ver, esta huella, como dice ahí, que dejamos en el planeta. ¿Qué actividades? ¿Con qué actividades vamos dejando huella de carbono? Usar transporte Ya. que utilizan. Exactamente, usar transporte. ¿Cuál transporte? ¿Todos o alguno? Los que queman combustibles fósiles. Ya. Si yo uso bicicleta, ¿no dejo huella de carbono?
Mm, Si deja huella, profe, porque al hacer la pero bicicleta gasta... También se deja huella de carbono, también. En el por el fondo, caucho, ¿o no? todas las actividades nos van a llevar. El que yo compre en el supermercado, deja huella de carbono. El que yo compre en el negocio de la esquina, el que yo compre en la feria, el que yo vaya al médico, deja huella de carbono. El que me compre un par de calcetines, deja huella de carbono. ¿Ya? Y eso a nivel, no estamos viendo así a nivel individual de las personas, ¿no es cierto? Imagínense, pensémoslo a nivel de, ¿no es cierto?, de una organización, de una industria, ¿ya? Bueno, ahora, esta huella de carbono, como dice ahí, se expresa en toneladas de dióxido de carbono emitidas, ¿ya? Y bueno, es la huella que dejamos en el planeta y que demora en desaparecer. Ya, cada uno de nosotros deja una huella de carbono en el planeta según el consumo y tipo de hábitos que realicemos día a día. Obviamente, si yo ando en bicicleta o si yo camino, mi huella de carbono va a ser distinta a aquel que usa el auto. ¿Ya? Incluso en la misma persona. Si yo, no sé, pues fui al supermercado que queda a 10 cuadras en auto y otra vez fui caminando, yo misma dejé huellas de carbono distintas, ¿no es cierto? Las emisiones son diferentes, ¿ya? Bueno, y aquí, ¿no es cierto?, lo que se ha planteado otras veces, que nosotros somos responsables en un 95% de que ocurra este cambio climático. Y principalmente, ¿no es cierto?, tiene que ver con la quema de combustibles fósiles, que quemamos, ¿no es cierto?, la benzina, petróleo, gases, ¿no es cierto?, gas natural, todo eso, ¿no es cierto? Bueno, al quemar combustibles fósiles, ¿no es cierto?, hay un aumento de los gases de efecto invernadero y sobre todo del dióxido de carbono, ¿ya? Y esto ha llevado, ¿no es cierto?, como hemos visto, a lo que llamamos el calentamiento global, aumento de la temperatura. Y este calentamiento global, ¿no es cierto?, es causante del cambio climático, ¿ya? Entonces, debido a todo esto es importante que nosotros sepamos qué es la huella de carbono y sepamos también, por lo tanto, cómo reducirla. Ya. Y a propósito de eso, 3 ideas de cómo cada uno podría reducir su huella de carbono. A ver, si han pensado, hoy día estamos martes, no sé, pues, del martes pasado hasta ahora, ¿usted ha hecho alguna actividad que lleve a reducir la huella de carbono? ¿O todas sus actividades son que aumente la huella de carbono que usted deja? o sea, hacer ejercicio deja. Eh, sí, pero también tiene que ver con, depende del ejercicio que usted haga. Por ejemplo, trotar, saltar la cuerda, levantar pesas, yo qué sé, cosas así. Ya, y aparte de eso, ¿qué otra actividad? Pero por eso, evaluando usted sus Bueno, andar actividades. en bicicleta sí deja huella de carbono, así que Sí, es que en el fondo todo nos lleva a dejar una huella de carbono. El cuento es que nosotros Profe, la reduzcamos. Dígame. por ejemplo, que yo los últimos días me estuve organizando con un amigo y todo eso, estábamos pensando plantar aquí donde yo vivo, plantar flores y hacer una huerta vecinal Súper buena idea, pues. para dejar una huella, O para reducir la huella. para reducir, para reducir la huella. ¿Qué otro beneficio tiene que ustedes hicieran eso? Lo cual a mí me parece Es excelente. que, por ejemplo, porque también hay, por ejemplo, que yo no sé, que yo he pensado que mucha gente, por ejemplo, cuando va a la feria, hay mucha gente que las verduras la encuentran carísimas, todo, que en los últimos meses ha aumentado el precio, y también porque también para que se vea nuestro parque más hermoso, más como, Exactamente.
Es que siempre en donde yo vivo hay como siempre juegos, no hay tantas flores y solo pasto. Ya, entonces, nosotros estamos colaborando, si nosotros ponemos plantitas verdecitas, ¿no es cierto? Estamos de alguna manera colaborando con reducir esa huella porque estamos colocando plantas que van a necesitar dióxido de carbono, ya. Segundo, estamos mejorando el paisaje, ¿no es cierto? Tercero, nosotros estamos tomando contacto con la naturaleza, que la verdad es que la perdemos cada vez la perdemos un poco más, ¿ya? Y eso nos hace valorar más, ¿no es cierto?, el que uno plante, ¿no es cierto?, la satisfacción que tiene el que uno cultive algo, ¿no es cierto?, tenga su huertito, cultive algo y lo vaya ocupando a su vez. Es muy satisfactorio, ¿ya? Y es una forma también de bajar el estrés que uno tiene. Por lo tanto, si lo miran, tiene casi puros aspectos beneficiosos la idea que ustedes han tenido, que has tenido, Diego, con tus amigos, por ejemplo, ¿ya? Ojalá que los demás se animaran, a lo mejor si no es en algún parque cerca de la casa o frente de la casa, en su propia casa, algún rinconcito, algún lugar, aunque sea en esta época que es frío, que cuesta más para que crezcan las cosas, ¿no es cierto?, germinen. Ya puse unas semillas de cilantro y hace como un mes y todavía no germinan, pero lo próximo que coloque, le voy a hacer algún tratamiento a la semilla para que germine más rápido, porque la temperatura es la que influye también, para que, ¿no es cierto?, se pueda germinar más rápidamente, y ahora hace bastante frío. ¿Alguien quería comentar algo? ¿Plantear algo? Lo último que nosotros estábamos juntando firmas aquí donde yo vivo estábamos juntando firmas para poder pedirle a la municipalidad. Sí, yo creo que colaborarían bastante con eso, ¿eh? De todas maneras. Y es bueno, es muy buena la idea. Ojalá que algún compañero, ¿no es cierto?, cualquiera, ¿no es cierto?, en la casa, insisto, un pedacito, un metro cuadrado que usted tenga. Usted puede hacer su huertito o tener algunos maceteritos, ¿no es cierto?, donde pueda cultivar. Y hay cosas que no son caras, que uno las puede sacar ¿no es cierto?, de los propios alimentos que uno tiene, las semillitas, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, súper, muchas gracias, Diego. Bueno, ¿cómo reducir la huella de carbono? Bueno, existen distintas formas de reducirla, ¿no es cierto? Pero las medidas que se vaya a tomar a nivel país, ¿no es cierto? Como decíamos, se debe considerar las características, ¿no es cierto?, que tenga el país, la ciudad, el pueblo, etcétera, los recursos y las necesidades que tenga también el lugar, ¿ya? Bueno, y aquí, ¿cuáles podrían ser estas? Ya yo había hecho la pregunta, me adelanté a cuáles podrían ser, ¿no es cierto?, estas formas de reducir esta huella de carbono. ¿Alguno más podría mencionar alguna otra? ¿Alguna forma de reducir esta huella de carbono? ¿No? Aparte de andar en bicicleta o caminar. Disminuir el uso de plástico de un solo uso. Exacto, y de hecho hay... Disminuir la venta de cigarrillos, Disminuir la venta de cigarrillos. porque también tiene, En ese caso, disminuir la compra de cigarrillos, bueno, sí, también. ¿no es cierto? Para aquellos que fuman, porque si estamos igual, de alguna forma, uno dice, pero sí, ¿qué? Yo fumo y ¿qué? O lo otro, no sé, pues, nosotros somos un país donde hacemos harto asado, también esa parte, también, son cosas que uno muchas veces, es ridículo, pero no es tan ridículo, porque todo suma, ya sea porque va a contaminar, porque va a contribuir con la concentración de gases de efecto invernadero, o porque vamos a contribuir a lo contrario, a disminuir las concentraciones, ¿ya? Bueno, y aquí aparece, ¿no es cierto?, esto de la adaptación, que es otro concepto que está mencionado, ¿no es cierto?
y que tiene que ver, como dice ahí, como proceso de ajuste al clima y sus efectos actuales o los esperados, ¿ya? En el fondo es que yo viva con, ¿no es cierto?, las situaciones climáticas como están, que yo pueda vivir y pueda vivir bien, en el fondo es eso, ¿ya? Para poder moderar, como dice, o evitar impactos negativos, obviamente. Esa es la idea, hay aprovechar todo lo que pueda ser beneficio, de todas maneras, eso implica lo que es la adaptación, ¿ya? Ahora, y eso también tiene que ver con desarrollar iniciativas y medidas orientadas a reducir la vulnerabilidad que puedan tener los sistemas, ¿no es cierto? Porque por mucho que, no sé, pues si yo estoy en una localidad donde se pretende, ¿no es cierto?, adaptarse, pero es una localidad extremadamente vulnerable. Yo la verdad es que probablemente a lo mejor no se pueda hacer mucho, ¿ya? Bueno, ahora, y ahí aparece, ¿no es cierto?, el concepto de vulnerabilidad y también de resiliencia. O sea, si hablamos de adaptación debemos considerarlo, ¿ya? Que la vulnerabilidad tiene que ver con la propensión o predisposición a ser afectado negativamente, ¿ya? Entonces, Chile, en una extensión bastante grande del territorio, es vulnerable. O sea, primero todo Chile, pero hay ciertas regiones que son más vulnerables que otras, ¿ya? Y lo otro, ¿no es cierto?, esta resiliencia, es esto de que los sistemas tengan la capacidad, ¿no es cierto?, de afrontar los fenómenos, de poder en el fondo, el pecho a las balas y poder afrontar, ¿no es cierto?, estos problemas que podamos tener. Eso tiene que ver con la resiliencia. Y está en relación, ¿no es cierto?, con lo que es la adaptación, ¿ya? Bueno, ahora, en el caso del sector privado, ¿no es cierto?, y la sociedad civil aporta desde, como dice, su realidad y potencialidad el proceso de adaptación al cambio climático. Ahora, si ellos aportan, el Estado, ¿no es cierto?, debe tener la responsabilidad de poder generar, como decíamos, fortalecer las respectivas capacidades, también poder difundir la información, educar, porque eso es lo otro, el educar. Es súper importante la educación en estos casos, ¿no es cierto?, en estas situaciones, donde todos vamos a tener que en el fondo remar para el mismo lado. ¿Y cómo yo logro eso también? Educando, sabiendo de qué se hace, por qué se hace, cuál es el motivo de que se haga. ¿Ya? Bueno, entonces, está claro que debemos relacionar medidas de mitigación y adaptación del cambio climático, ¿ya? En el caso de la mitigación, decíamos, voy a adelantar porque nos queda un minuto, ya la mitigación implica reducir los efectos del cambio climático, y en el caso de la adaptación implica reducir la vulnerabilidad de estos efectos al cambio climático, ¿ya? Y ahí están las medidas: reducción de gases de efecto invernadero, uso de energía renovable, aquí reforestar, ¿no es cierto? Así yo adapto, reforestando, una medida de adaptación. Cultivos variados, decíamos que no hubiesen monocultivos. Bueno, tomé esta infografía y la coloqué porque es bastante, ¿cierto?, explicativa y resume. Bueno, y aquí hay compromisos, los puse tal cual, no le modifiqué nada, tal cual estaban en las otras clases, ¿no es cierto?, los compromisos de mitigación de Chile, ¿ya? Y esto, les recuerdo que lo estamos haciendo porque esto es un tema pasado, nosotros estamos en eso, ¿no es cierto?, ha aumentado esto del uso de energías renovables en nuestro país, ¿ya? Y yo les mostraba en la última clase esto de esta central, no me acuerdo, siempre se me olvida, ¿no es cierto?, que hay al norte, donde usan la energía solar, esta planta extraordinaria que crearon, ¿ya? Bueno, y por otro lado, ¿no es cierto?, aquí estaban los compromisos de adaptación de Chile: desarrollar planes de adaptación sectoriales, ¿no es cierto?, aplicar perspectivas descentralizadas, trabajar hacia una gestión sostenible de agua, silvicultura y agricultura, proteger la biodiversidad de los ecosistemas, ¿ya? Bueno,
¿Dudas? ¿Algún comentario? ¿Algo que decir? ¿Cualquier cosa? No. Ay. ¿Algo? ¿Alguna cosa? No. ¿Nada? Bueno. Eso sería entonces el resumen de las 3 clases para la prueba del día jueves. Espero que estudien, no tengan ningún inconveniente, ya. No Iván, ¿está ahí?